Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de las entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Colombia, se ha denunciado y las comunidades siguen denunciando un avance de una lógica paramilitar que está copando nuevamente los territorios, una alianza entre militares y estructuras armadas ilegales con lógica paramilitar y unas guerras entre insurgencias y estos grupos que tensionan la vida de las comunidades generando emergencias humanitarias. El Pacífico colombiano viene marcando ya hace un tiempo un rebrote de estas violencias. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está sucediendo con las comunidades? Esa es la pregunta que nos orienta la entrevista del día de hoy y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación y es un honor contar con ella, María Eugenia Mosquera Riascos. Ella lleva 3 décadas trabajando con comunidades campesinas, indígenas, negras en el territorio. Personas vulneradas por la violencia, desplazamientos, toda clase de vulneraciones de derechos. Y trabaja en una organización muy conocida y bastante referenciada, Compascol, que es quien hace las veces también de mediadora con las comunidades para visibilizar, acompañar este drama de las comunidades. Bien, y felicitamos porque la compañera María Eugenia ha recibido la noticia de que se le otorgará un premio, premio Mujeres Construyendo Paz del Instituto de Paz de Estados Unidos. Felicitarla, es un merecido premio que también visibiliza las problemáticas de las comunidades tratando de buscar alternativas de solución. María Eugenia, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dan, justo porque nuestras voces sean escuchadas y por poder contar lo que ocurre en nuestros territorios. El Pacífico es una región muy importante, muy rica en biodiversidad, ¿cierto? Y por eso justo hay muchos intereses allá, por la explotación minera, por el oxígeno, por la explotación maderera, o sea, hay muchísimas riquezas que encontramos allí y que son de gran interés y por eso son control también de grupos armados. Y no solamente de toda esta riqueza biodiversa, sino que el Pacífico es una ruta muy importante para las economías legales e ilegales, ¿cierto? Entonces sabemos que por esa zona se mueve de todo y los intereses son cada vez mayores para poder estar controlando, pero además queriendo despojar a quienes viven en el territorio para que de fuera lleguen y se queden obviamente las empresas y quienes tienen el poder económico, que es lo que ocurre en este momento en el Pacífico. Después de la firma del acuerdo, que pensábamos tener una mayor tranquilidad en todo nuestro territorio colombiano, lamentablemente no fue así. El conflicto escaló de una manera muy grande y nos encontramos con muchísimos grupos ahora armados, con diferente denominación, paramilitares, disidencias, el ELN y obviamente la fuerza pública, que están controlando los territorios y se disputan esta riqueza ambiental, digámoslo, como lo es el Pacífico colombiano, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja la que se vive en el territorio, justo porque desde acá se mueve toda la economía, como lo decía hace un rato, pero se mueve una economía y finalmente también es donde hay más pobreza en la población, que tristemente es así, y se sacan muchas cosas de acá y si miramos Buenaventura, por decir algo, no tenemos ni siquiera agua a las 24 horas, ¿no? Teniendo muchísima agua alrededor, pero cosas como esas pasan en el territorio. Bien, María Eugenia, frente a lo que nos estás contando, ¿qué papel ha jugado hasta el momento el Estado? Es decir, hay una riqueza, como lo estás manifestando, pero parece ser que el Estado hace una presencia limitada o no hace presencia. ¿Cómo lo aprecias? Pues realmente la presencia es muy mínima, porque finalmente el poder lo tienen los grupos armados en los territorios. El Estado se ha quedado muy corto y el gobierno se ha quedado muy corto porque cuando se denuncia, cuando se dicen las situaciones que se están viviendo, la respuesta anterior era únicamente militarizar los territorios, ¿cierto? Y esa no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una inversión social real en los territorios, que hayan condiciones reales para estar también y sobre todo el respeto a
a lo que tenemos, ¿no? A la riqueza que tenemos, pero uno mira y entonces dan permisos de concesiones mineras, dan permiso para lo de madera, y cuando el poblador saca su oro de manera artesanal o la madera, entonces ahí sí le decomisan o los detienen, pero más allá, las empresas, todas las autorizaciones que hay, todas las concesiones que hay, las dejan. Entonces, para conceder las autorizaciones mineras sí lo hacen a veces sin consultar, ¿cierto? Pero la presencia estatal realmente ha quedado muy corta en el Pacífico colombiano. Pero es clave lo que estás diciendo, es decir, hay una presencia del Estado dirigida a temas multinacionales, a la industria madera, todo el tema extractivo. Ahí sí hay unas licencias, sí opera, sí hay facilidad, pero no para la atención de las comunidades. Bien, entonces va un punto. Lo segundo, el ejército, que hemos escuchado muchos reclamos frente a su actuar. ¿Cómo ha sido el actuar de la presencia de la fuerza pública en la zona? Lastimosamente no podemos decir que el ejército sea quien protege nuestros derechos o nos protege en el territorio, porque lo hemos evidenciado en muchas regiones, que hay una connivencia entre ellos y los grupos paramilitares, porque están en el mismo territorio, comparten el mismo territorio y se comparten la comida. Cuando está el uno, entonces el ejército se quita, cuando, o sea, muy estratégicamente se mueven, y podemos decir que hay una relación muy estrecha, sigue habiendo una relación muy estrecha. Dicen que no, o sea, cuando hemos hecho denuncias dicen, no, es que nosotros cambiamos siempre nuestra gente en el territorio para que no hayan esos nexos, pero pues quienes estamos en el territorio evidenciamos que sí existe eso. De hecho, no solamente con el ejército, fiscalía, bueno, con otros órganos, que a veces da muchísimo miedo denunciar porque sabemos que lo que se denuncie, los grupos armados lo van a saber. Entonces, de hecho, el hablar de estos temas a veces nos da mucho miedo porque sabemos que pueden haber en algún momento represalias de lo que está ocurriendo, pero tampoco podemos seguir callando, ¿no? Porque si seguimos callando, todo sigue como si fuera de una manera normal. Esperamos que justo en este nuevo gobierno, esa depuración de la fuerza pública se pueda realizar y se pueda concretar de manera real, porque es muy triste mirar que en vez de cuidar realmente pues la población, ¿no? La nación como debería ser, lo que hacen es cuidar los intereses económicos, porque lo hacen, entonces cuidan los intereses de Agua Dulce, cuidan los intereses de las otras empresas, se cuidan entre ellos, entre grupos paramilitares y fuerza pública, pero la población queda en medio siempre y no se tiene en cuenta cuál es la situación real y pues no, o sea, no actúan y entonces uno de vez en cuando dicen un golpe porque detuvimos a un jefe. Entonces uno dice, bueno, hubo un cambio de militares que hicieron una detención o qué está detrás de ahí, ¿no? Porque ya a uno le quedan también muchas dudas de si es que no acordaron algún negocio bien y por eso actuaron a hacer la detención, pero pues están allí siempre en conjunto, permiten el ingreso. O sea, uno dice, ¿cómo va a haber un retén paramilitar y a 10 minutos o 15 minutos está la fuerza pública? Eso nadie lo va a creer, ¿no? Entonces, la connivencia real se ha evidenciado en los territorios. Bien, es claro lo que estás diciendo. Hay un sector de mercado que avanza, incluso está el puerto, eso es protegido, pero las comunidades no. Hablemos de eso, María Eugenia. ¿Cómo están las comunidades hoy? ¿Qué está sucediendo? Bueno, igual me voy a enfocar un poquito más en San Juan y en Calima, que desde el año pasado las comunidades están desplazadas en Buenaventura y las demás están confinadas. Entonces, alrededor de mil familias más o menos llegaron a Buenaventura el año pasado, tanto de Calima y San Juan, comunidades indígenas y comunidades negras. ¿Por qué? Por la disputa territorial también que hay en el territorio, por miedo del control que hay. Entonces está en este momento el Clan del Golfo o gaitanistas y el ELN. Entonces, hubo una disputa, lo cual llevó a la gente a desplazarse a Buenaventura, sabiendo que en Buenaventura también encontrábamos un contexto muy fuerte entre chotas y espartanos, que eso siempre lo han escuchado ustedes, bueno, que ahora hay un acuerdo entre ellos,
pero en el momento en llegar, pues obviamente se llegan a unos albergues humanitarios, bueno, albergues que tiene la alcaldía, pero en sectores controlados por grupos armados, y que en uno de los sectores los grupos armados de Buenaventura tienen relación con el Clan del Golfo que estaba en el Bajo Calima. Entonces, obviamente uno llega con el mismo temor a Buenaventura, pero no hay de otra sino que estar acá. Entonces, las comunidades desplazadas, realmente hemos hablado de una crisis humanitaria en Buenaventura, porque la alcaldía tampoco tiene cómo responder con tantas familias desplazadas. Entonces, ¿cómo el gobierno nacional debería de tener una atención diferencial también con las comunidades? Porque finalmente, después de los 3 meses, dicen la unidad de víctimas. ¿Qué pasa? La unidad de víctimas da un bono o una plata de 500,000 pesos que deben durar para 3 meses. Con 500,000 pesos una persona no vive 3 meses. Y con eso se pretende que se pague arrendo, alimentación, salud, vestido, bueno, todo lo que cada persona necesita para vivir mínimamente dignamente. Entonces, son condiciones que no son muy buenas, entonces los albergues no tienen la mejor atención. Hay uno de los albergues que es el de Matías Mulumba, que la gente está preocupada porque les están diciendo tienen que desalojar porque fue un espacio que se arrendó, no se ha pagado el arrendo. Entonces, hay mucha crisis también emocional y de salud, o sea, se han muerto personas en medio del desplazamiento, pero la atención que se está exigiendo no ha llegado, ¿no? De hecho, estamos haciendo el llamado a la directora de la unidad de víctimas, a Patricia Tobón, que llegue también acá para hablar con las comunidades y hacer la atención integral de la que siempre hemos venido hablando, porque realmente es muy triste llegar a un albergue y mirar las condiciones en que están. Eso las personas que están acá desplazadas. Pero las personas que están confinadas, pues también que a veces se quedan más silenciados porque finalmente no hemos podido hablar con ellas de mirar cómo estaba la situación y llegar a hablar con ellas y es decir, es que nos podemos movilizar hasta las 5 de la tarde, es que ya nos da miedo salir a buscar la papachina o el banano porque no sabemos qué encontramos detrás de nuestras casas, porque hay armados, el peaje o el control que siempre hacen, el retén para revisar quiénes entran en las lanchas, quién se está moviendo, qué mercado entran, es que ustedes no pueden entrar más al mercado porque están entrando a otro grupo, o sea, hay muchas condiciones fuertes que se están viviendo en los territorios. Quien hace las veces de Estado son los grupos ilegales en la zona, es decir, el control vehicular, el control del transporte, el control de los alimentos, es decir, hay un copamiento total, lo cual genera una crisis grande. Inició un gobierno progresista con Gustavo Petro y Francia Márquez. Su política fuerte es la paz total. Y en ese marco, como lo decías ahora, pues se generó varios procesos de acercamiento, unos de diálogo sociopolítico y otros de negociación. Con el ELN hay una negociación política. Y con los grupos más ligados al narcotráfico, como lo decías ahora, los Chota en Buenaventura, pues hay otro tipo de acercamiento para lograr mejoras en temas humanitarios. Ahí inició una mesa con el ELN y en esa primera fase se acordó una caravana humanitaria para verificar qué es lo que está ocurriendo en esa zona que tú estás describiendo. La caravana ya terminó y ya está generando su informe final. ¿Qué sucedió con la caravana? ¿Cuál era la expectativa? ¿Y qué piensas de las conclusiones de dicho espacio? Bueno, en cuanto a la caravana humanitaria, sabemos que quedó pactada en el primer ciclo, ¿no? de la mesa del ELN y el gobierno. Y pues para nosotras y nosotros vimos de gran importancia el realizar una entrada al territorio, ya que había mucho temor de ingresar solos, entonces fuimos alrededor de 90 personas, creería yo, si no fueron más. Nos dividimos en 2 comisiones para visitar tanto San Juan, Bajo San Juan y medio San Juan para allá, para el otro lado, ¿cierto? Algo importante de la caravana fue que pudimos ingresar, pudimos escuchar a la gente, logramos que en los 2 días de caravana que estuvimos, la gente confinada pudiera tener un espacio de tranquilidad, de no sentirse sola,
de sentirse escuchada, de decir, no estamos solos y aquí hay más gente respaldándonos. Entonces, creemos que eso fue algo muy importante porque fue romper una barrera también de una u otra manera y el estar allá, el poder llegar al territorio. Entonces, creemos que eso fue uno de los logros de la caravana, el poder estar allá, el poder escuchar directamente cómo está la situación de movilidad, cómo están actuando también de manera los grupos, de alguna manera, ¿cierto? Mucho miedo, encontramos mucho miedo de hablar, el silencio realmente es el que reina, justo porque nos da mucho miedo, era lo que decía hace un rato, nosotros hablamos y no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces hubo mucho temor también de expresarse. Hubo un espacio muy importante también, era escuchar a las mujeres, de cómo es como mujeres, cómo estamos viviendo esta situación de confinamiento, de desplazamiento acá en Buenaventura, porque obviamente la caravana se verificó los refugios acá, los albergues y pues las comunidades confinadas. Entonces, el escuchar a las mujeres de cómo nos sentimos como mujeres, de cómo estamos viviendo las situaciones en el marco del conflicto, pero también cuáles son nuestras propuestas para la mesa, porque también debemos ser escuchadas, ¿no? Y en el otro espacio de caravana escucharon a los niños, a las niñas, entonces yo creo que se recogieron muchas voces. Esperamos mirar el informe que van a presentar gobierno y la mesa del ELN, justo para mirar que recojan los elementos que se plantearon y que miramos y observamos todas y todos en el territorio, y pues los elementos que dimos el último día de la caravana, ese espacio estamos esperándolo para poder decir, bueno, falta esto o habría que cambiar algo, que creemos que sería lo importante de que se nos escuche también en algunas recomendaciones que se hagan antes de llevar el documento a la mesa, que fue como lo ha acordado también. Estamos entonces a la espera de ese espacio, que creemos que es importante. Lo otro es que debe haber un compromiso muy grande de parte de la institucionalidad. Estábamos esperando mínimamente que estuviera Unidad de Víctimas, Ministerio del Interior, bueno, otras institucionalidades que tienen que dar respuesta de manera inmediata. Porque, ¿qué sacamos con entrar? Y era algo que decíamos, y es, nos toca mantener las visitas a territorio. Y el mantener es porque entramos un grupo muy grande, salimos, cómo queda la comunidad que está confinada. Entonces, cómo hacemos de manera rotativa una entrada con organizaciones internacionales de iglesias, ¿cierto? Para poder estar de manera permanente y no que sea solamente una entrada y ya, como que pasó la caravana y nadie más entra. Entonces, proponíamos esa parte de cómo mantener esas visitas en terreno, cómo poder también proteger a quienes quedaron y quienes hablaron, porque también estábamos en lugares donde está el Clan del Golfo, como con todo su poder, digamos, como todo su control, y pues obviamente también entrábamos, era con un gestor de paz del ELN, ¿no? Entonces a veces uno decía, importante valorar todos estos temas, y nosotros seguimos insistiendo en que la participación de las bases, de las comunidades, de las autoridades étnico-territoriales en la mesa, no solamente para programar las entradas en lo logístico, sino políticamente, cuáles son nuestras apuestas y propuestas a la mesa. Yo creo que es importante que se nos escuche como víctimas, como autoridades étnico-territoriales, directamente también en la mesa, porque finalmente la paz integral que le llamamos nosotras no es solamente la dejación de armas, sino es la paz social, es la paz cultural, la paz de toda la protección del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, a la par tiene que irse construyendo todo. Entonces, listo, chévere, hablen ustedes de lo armado, pero entonces también llévenos a nosotros para ir proponiendo los otros temas de la mesa de paz, ¿no? Que yo creo que es como el sentido también de esta mesa, de ser escuchadas y todas y todos ahí en ese espacio. Creemos que dentro de la caravana logramos mínimamente también escuchar un poquito más de qué es eso de paz total, cómo está trabajando en la mesa del ELN, ¿no? Nos hacían un bosquejo de cómo se hace, porque finalmente nos falta una pedagogía en los territorios de hacia dónde va la paz total.
¿Y qué hacemos? Entonces nosotros nos hemos dedicado a estar un poquito mirando en qué vamos para poder también estar a tono como comunidades y como procesos de base y de acuerdo a eso poder proponer, porque si no nos quedamos también descontextualizados y por fuera de lo que se está avanzando. Entonces a veces va muy rápido y nosotros como que alcanzamos a dar un pasito y ellos ya van dando 2 pasos adelante, pero entonces sí es cómo logramos entender cómo es que se está haciendo todo este trabajo de paz. Entonces yo valoro, bueno, valoramos como organización de víctimas importante el haber entrado, porque eso permitió mirar cómo está. Y lo que te decía que fue lo más importante es que la gente tuviera 2 o 3 días de una tranquilidad, de sentirse acompañado y decir, bueno, no estamos solos y aquí estamos, ¿no? Entonces eso yo creo que fue el logro más importante. Y ahora yo creo que es esperar a que las propuestas que salieron de la caravana sean como la ruta de trabajo a concretar y a concertar y que sean de manera oportuna. Entonces decíamos ahí propuestas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿cómo concretamos que ya se inicie con lo de corto plazo, que es la atención a las comunidades que están desplazadas y la atención a las comunidades que están confinadas, ¿no? Y de ahí en adelante todo lo que estamos planteando de cómo si se va a retornar y a reubicarse, en qué condiciones se van a dar las reubicaciones y los retornos, pero también hablando de la propuesta del eje humanitario que se ha venido proponiendo desde la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura, cómo se retorna también en el marco de un eje humanitario para protegernos, para proteger el territorio y para proteger las vidas, diferenciándonos como población civil de los grupos armados. Muy claro. Hay la propuesta que hacen desde las comunidades, claro, lo planteas como en fases, porque ahora será saldar el tema humanitario, pero sigue entonces la planeación colectiva de los territorios y la protección de los territorios, porque las multinacionales avanzan, porque los proyectos económicos avanzan, entonces regresar, pero estar en medio de que, ¿cuál sería tu llamado? Uno, a la mesa que inicia, que sigue su segunda fase en México y continuará, esperamos que continúe. Dos, al gobierno. Y tres, a las organizaciones sociales, populares, el mundo organizativo. ¿Cuáles serían como esos llamados a en esos tres órdenes? Bueno, mi llamado a la mesa, yo creo que no olviden que el centro somos las víctimas, somos las organizaciones étnicas, las autoridades étnico-territoriales, quienes estamos en los territorios. Entonces, que si somos el centro, pues obviamente también nos den el espacio de poder participar de manera directa, sin mediaciones, sino que nuestra voz llegue allá a la mesa y escuchen nuestros aportes y se creen mesas de trabajo donde podamos estar allá diciendo hacia dónde vamos y cómo queremos y cómo nos estamos imaginando esa paz en los territorios. Y pues para nosotros es muy importante y valoramos mucho que se haya retomado la mesa con el ELN, porque eso da muchísima esperanza en los territorios. Entonces, nuestro llamado es la participación real. Al gobierno, que es un gobierno diferente y que el cual le apostamos, entonces, es también justo que este gobierno fue construido y fue llevado por todo el pueblo después de unas luchas también muy fuertes que nos costó vidas, que costó las movilizaciones, que costó dejar jóvenes sin vista por las agresiones de los militares. Entonces yo creo que este es un gobierno que también debe, no solamente en el discurso decir vamos a tener la participación, sino que realmente nos llamen como procesos de base, como organizaciones de base, a seguir construyendo en conjunto, a seguir construyendo este camino, que sabemos que en 4 años no vamos a cambiar todo, pero que eso, si estos 4 años lo trabajamos bien, vamos a continuar otros 4 años y otros 4 años para realmente ver un cambio en Colombia, pero que el trabajo lo hacemos colectivamente y que yo creo que algo muy importante es que todas y todos debemos, no importa qué camiseta tenemos, pero estar aportando y ser reconocidos en el gobierno también para seguir diciendo aquí estamos como pueblos y como pueblos vamos a construir en conjunto. Y a las organizaciones, algo muy importante es que debemos unirnos, ¿no? Porque finalmente todas y todos estamos aportando un granito de arena a la construcción de una paz integral, pero a veces como que cada uno va por su lado
y no nos encontramos. Yo creo que lo importante es juntarnos, es encontrarnos y cada uno poder aportar desde lo que tiene, desde sus experiencias, a esta construcción de paz colectiva, pero hacerlo de forma realmente constructiva y en conjunto, ¿no? Porque si no, cada organización por su lado no lo vamos a construir. Y yo creo que eso es algo muy importante, reconocernos en medio de las diferencias y comenzar a caminar juntos y juntas. Quisiéramos seguir profundizando en lo venidero, y es que hay unos intereses que, de personas o empresas que no están ahí, están más allá, en el orden de lo internacional. ¿Cuál sería ese llamado también a la comunidad internacional frente a esos intereses puestos sobre el territorio? Bueno, la comunidad internacional, el llamado que hacemos, uno es seguir visibilizando la situación que ocurre en nuestros territorios, seguir fortaleciendo nuestros procesos, mantener un acompañamiento en los territorios, que yo creo que eso es lo más importante. Y hay algo que nos está llamando la atención justo en lo internacional, y aprovecho a decirlo, es que teníamos un acompañantes desde Compascol internacionales y lamentablemente nos negaron las visas. Entonces, a veces como que también nos corta ese acompañamiento internacional que es importante y cada vez a veces es más difícil lo del visado. Entonces, es decir que el papel de lo internacional para nosotros ha sido muy importante porque finalmente nos ayudan y nos garantizan el estar en el territorio. Entonces, el llamado a las organizaciones internacionales es que sigan visibilizando, que nos sigan acompañando, que sigan visitando nuestros territorios y que son nuestros aliados estratégicos para toda esta construcción. Y justo la misión ONU lo sabe, que han sido muy importantes justo para toda la verificación de lo que ocurre. Y se me pasaba algo en solicitud del gobierno, y es cómo nos hace, bueno, ya que está abierto también para hacer la veeduría, ¿no? De los CES y todo lo que se va a presentar. Entonces, es que den unas garantías para que entre más organizaciones participemos, sería importante. Y un llamado también es que la iglesia, obviamente es quien está en este momento acompañando en la mesa, pero es la iglesia católica, y es también cómo se abre a que las otras iglesias que están en los territorios también puedan hacer parte de este acompañamiento a este proceso de paz. Porque yo creo que también ahí las iglesias deben unirse, ¿no? No solamente la católica, sino todas las iglesias que hacen parte de los territorios también puedan estar acompañando todo este proceso de paz. María Eugenia, perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quedan preguntas que con tu anuencia te estaríamos nuevamente invitando para profundizar sobre un tema o dos temas específicos. Ya por tiempo cerramos acá, te lo agradecemos infinitamente y estaremos muy atentos, muy acompañando lo que suceda, lo que viene, que es importante que esto no se sume, esperemos que no, a la cantidad de promesas que quedan pendientes por cumplir, sino que como sociedad, como tú lo has dicho, tenemos que presionar para que se den los cambios, para que se den las transformaciones y se den los procesos de cambio en los territorios. Muchas gracias, María Eugenia, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen, estaremos encontrándonos en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Gracias, María Eugenia.